lamentablemente muy actual, porque sabemos pues que todo el mundo habla del tema del COVID, de las vidas que lamentablemente se están perdiendo, pero hay algo que ocurre, además de todas esas secuelas emocionales, y es quienes fallecen repentinamente se complican y pues viene toda la parte de los testamentos, si no se dejaron arreglados, las casas, los bienes compartidos, todo el tema económico una vez que una persona pierde la vida de COVID, porque como saben, cuando entras en cuidados intensivos, y sobre todo cuando la persona está hospitalizada, tú ya no tienes ese contacto directo, evitando el contagio. Entonces, son temas que muchas veces se dejan de un lado y si esa persona pierde la vida, queda desprotegida la familia si no se dejaron pues todos estos trámites hechos. Está nuestra queridísima Whisney Ortega con nosotros para ampliarnos, sobre todo para esas familias que quedan desamparadas o que no saben por dónde comenzar, cómo reclamar esos bienes que compartían pero que no estaban formalmente pues inscritos de una manera mancomunada. Whisney, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un tema difícil, muy difícil, no solamente la parte emocional, sino pues lo que nadie piensa, la parte económica, que definitivamente tiene un peso. Sí, sobre todo porque en esta situación imprevista todo el mundo piensa y nunca va a perder la fe. Buenos días a todos, saludos muchachos. Hola, un gusto como siempre estar con ustedes. Nadie pierde la fe de que cuando entras a cuidados intensivos, que normalmente no está, es un tema imprevisto, como dije, pues salgas nuevamente, y la mayoría de los casos que estamos viendo en la UCI, pues lamentablemente muy pocos son los que llegan a salvarse, y pues yo creo que es importante de 4.000 y tantas personas que ya hemos perdido por esta pandemia, pues todo el mundo esté preparado por esto y por otras circunstancias en cuanto a los testamentos y las sucesiones, en función de quién hereda, quién no, quién tiene un poder de administración o de tomar una decisión mientras te mantienes en ese estado donde tú no puedes de ninguna forma pues entrar en esa situación de tomar una decisión. Pues Nick, ¿qué ocurre con aquellas personas que, obviamente por la situación del COVID, fallecen y no dejan absolutamente nada escrito? O sea, estoy hablando que no hay herencia escrita, no hay ni una sucesión escrita. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puede proceder la familia de la persona difunta? Mira, antes de iniciar en ese punto, yo quisiera resaltar que nadie, Michelle, Rolando y todos los que están allí, nadie hereda por sí solo. Tiene que ir siempre a un proceso de sucesión, ya sea testada o intestada. Pero antes de entrar a conversarte sobre la testada y la intestada, es importante que sepamos que en función de quienes están llamados a heredar, dependiendo del causante, es decir, de la persona que fallece, tenemos en la norma establecida el grado de afinidad y de consanguinidad, que dependiendo, pues como te dije, es quien está llamado a activar el proceso o a iniciar el mismo en un orden de ideas. Una vez que tú entres dentro de ese cuadro, yo le había pasado ahí a producción un grado de afinidad, un cuadro que establece los grados de afinidad y de consanguinidad, y de consanguinidad. Se lo establece claramente de acuerdo al grado de la persona, ¿no? Si son padres, hijos, suegros, primos, esposos, dependiendo de quién fallece. Asimismo, esa persona tendría que ir frente a un juez civil, dependiendo del domicilio del causante, es decir, el que fallece, y establecer claramente su pretensión de heredar, ya sea que tenga un testamento o no. No sé si hasta ahí vamos claro. Importa muchísimo el grado de afinidad y de consanguinidad para quien pueda activar el proceso. Por ejemplo, un padre de familia que de pronto no es que están casados, pero cohabitan en la misma, bajo el mismo techo, tienen hijos, el padre fallece, no hay nada, digamos, a nombre de la pareja, no hay nada pues a nombre de los hijos, ha sido de una manera informal, pero existe de pronto una casa, existe una cuenta bancaria, existe otro tipo de propiedades, un terreno. ¿Qué tendría que hacer esa familia? Porque al final son una familia. Quizá no están por ley casados, pero comparten obviamente lo más preciado que son los hijos y han compartido esa vivienda por cierto tiempo. Sí, fíjate, en esta situación que estamos hablando precisamente, en el grado de afinidad y consanguinidad, vuelvo y reitero, toda la persona que pretende
o que dice heredar a alguien con testamento o sin testamento debe ir a un juicio de sucesión. Nadie se puede declarar por sí solo heredero universal. Sin embargo, en el ejemplo que pones es muy importante resaltarle a las personas que el nivel de legalidad también le va a dar esa validez o esa legitimidad a la persona para que pueda practicar cualquiera de estos 3 testamentos que establece nuestro Código Civil, que es el hológrafo, el abierto y el cerrado. Para ponerlo bien sencillo, el hológrafo es el que la persona establece con su puño y letra, el abierto es aquel pues que declara qué es lo que quiere establecer dentro de su última voluntad, y el cerrado que lo presenta de manera cerrada sin decir qué es lo que va a establecer él mismo. En cuanto a tu pregunta, Michelle, es muy importante porque hay personas que creen, por darte un ejemplo, erradamente, que porque yo estuve conviviendo con una persona que estuvo casada pero que no se divorció y falleció, automáticamente yo tengo tengo un hijo, tengo algún nivel de injerencia en el grado de afinidad y consanguinidad de lo que puedo suceder o heredar de esa persona. Y resulta que si no estás legalmente constituida y hay otra persona con esa persona que falleció, con el causante, automáticamente quien heredaría o quien tendría el derecho, si no hay un testamento establecido con última voluntad, sería la persona que legalmente está casada, de acuerdo al cuadro de afinidad y de consanguinidad que establece nuestro Código Civil en materia de sucesión y de testamentos. Mira tú, Oye, y esto ocurre muchas veces, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo, pues tener un poco claro de que las cosas no es que se asumen, simplemente pues hay procesos que hay que emprender en este caso y que están establecidos. Ahora, Jean-Pierre tiene un caso y una consulta importante, creo que es un televidente que tiene una duda, así que vamos a leer precisamente lo que nos llega para que Wisnik pueda orientarnos sobre el proceso para el televidente. Jean-Pierre, léelo tú, porque yo desde acá, mira, no leo. Nada más veo una gran mancha blanca. Así como no, Michelle dice por acá, testamento y juicios de sucesión. Mi pareja falleció, no estábamos casados y no dejó testamento. Él nunca se divorció de la esposa. La casa y mi auto están a nombre de él. Yo cubrí todo el funeral. No tiene hijos. La esposa quiere mis bienes. ¿Qué hago? Yanina Paitilla. Buena pregunta. Oye, yo también estaba tratando de leer. Bueno, dice, le entendí que no está casada y que los bienes estuvieron a nombre de la persona que falleció, pero ella los pagó. Fíjate, este caso es bien común. Primero, que quien está llamada a heredar, como expliqué anteriormente, de acuerdo al grado de afinidad y consanguinidad, es la esposa legalmente constituida. Aunque tú tengas varios años de estar conviviendo con él, dice que no tienen hijos, automáticamente ahí hay un problema porque todos los bienes que estaban a nombre de él lo heredaría la esposa legalmente constituida. Por eso que es importante que la gente o las personas sepan, a través de esta oportunidad que nos han dado, de que romper el vínculo legal cuando tú no tienes nada que ver con la persona, el vínculo del matrimonio, es importante por este tipo de situaciones, porque legalmente la persona que nos está consultando, creo que es Yanina, quedaría sin nada y tendría que ensayar otras acciones civiles para tratar de demostrar que los bienes eran de ella en función de que los pagó, pero si hablamos de la legitimidad del bien, le pertenecería o lo heredaría la esposa legalmente y tendría, como no dejó un testamento, porque ojo, fíjate la diferencia de que el causante dejara un testamento y dijera que Yanina es la heredera a pesar de que sus bienes están a nombre de él, pues no habría problema. Sí habría un litigio porque de todas maneras la esposa que no ha sido legalmente, que no ha estado con él conviviendo y que no se declaró disuelto el vínculo del matrimonio, de todas maneras, como somos aquí, ensayaría dejar sin efecto ese testamento. Pero lo legal es que si deja un testamento, ella heredaría, Yanina. Pero como no lo deja, como Michelle hizo la introducción de este segmento, automáticamente quien puede accionar y va a pretender y va a lograrlo sería la esposa que no ha vivido con él, simplemente porque no se rompió el vínculo y como no tienen hijos, el código establece que ella es la que está llamada a heredar o tomar algún tipo de decisiones en caso de que hubiese que hacerlo a través del tema de salud. Y yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Ahora me voy por la otra parte. ¿Qué tal si en la herencia, el testamento, el fallecido se lo deja a toda la persona con la que convive, no a su esposa, que a pesar de que no está con ella, todavía siguen legalmente unidos? Este testamento se puede apelar, puede ser apelado por esta persona que fue su esposa y que legalmente, o sea, ya no viven juntos, pero ilegalmente nunca se divorciaron.
Fíjate lo que te decía anteriormente, sí podría ensayarlo, y de hecho en Panamá se dan mucho ese tipo de litigios porque pretenden impugnar el testamento con cualquiera de los argumentos que establece el código, no estaba en su sano juicio, que la firma es ilegítima, cuántas cosas se le puede ocurrir siempre y cuando encuentre un abogado que se lo haga, y puede tardarse la persona, pero normalmente en un juicio de sucesión, y es importante tu pregunta, Rolly, porque esto sería un juicio de sucesión testada. Testada quiere decir que existió un testamento, y un juicio de sucesión intestada es aquel cuando no existe testamento. Lo que quiere decir es que de cualquier forma, cuando hay un causante, dependiendo del grado de afinidad y de consanguinidad, tienes que ir a un juicio. Y yo escucho muchas personas que dicen, bueno, es que yo heredé el taxi y yo soy la que lo administro. ¿Y dónde está la resolución judicial que dice que te declara como heredero universal para en todo caso poder vender o traspasar ese bien? Y hay muchas personas que se subrogan ese derecho de heredar de manera automática cuando tiene que haber una resolución de un juez. Y para concluir tu pregunta, sí lo puede impugnar. Normalmente es un poco difícil porque está plasmada, si cumple con todo el procedimiento que establece el Código Civil y no hay nada que impugnar, pues al final y a la larga la persona que fue establecida como última voluntad en el testamento es la que va a heredar, independientemente que la otra lo vaya a dilatar o no. Pero sí quiero rescatar, y en el caso de la persona que nos escribió, que es muy importante que las personas recuerden disolver su vínculo cuando ya no tienen nada con esa persona. También están llamados a heredar los hijos, y eso es muy importante porque hay personas que creen erradamente, y esto es importante saberlo, que porque tengo un hijo fuera del matrimonio, ese hijo no hereda. La norma establece la igualdad de los hijos en materia de herencia, y aunque sea un hijo por fuera y sean los que van a heredar en ese momento, todos están llamados a heredar. No, y que uno siente una frialdad en el momento de dejar todo escrito porque está tan vulnerable emocionalmente después de un divorcio, una separación, que tú no quieres pensar en trámites, pero luego cuando pasan estas cosas es que te das cuenta de la importancia de tener cabeza fría para, como tú dices, dar por culminada una relación legalmente o hacer un testamento, porque tú no quieres pensar en la muerte, nadie quiere pensar que se va a morir, pero puedes dejar desprotegido a tus seres más preciados. Entonces es súper importante. Y lo dejas con un problema. Lo deja con un problema, Michelle, porque resulta que lejos de los gastos que genera el funeral, porque yo siempre le digo a mis clientes, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir, y es una desventaja de la vida, y deberíamos tener consideración por cada uno de esas personas y dejar establecido nuestra última voluntad, aunque también te confieso que a veces la última voluntad es lo último que las personas quieren hacer en respecto al causante, pero sí debe ser así porque al final lo que se trae es mucho más problemas y conflictos, y fíjate, de un tema que trabajó mucho y se esforzó mucho la persona que falleció para tener sus bienes, y resulta que al final terminan otro en una disputa porque él no establece su última voluntad. Por no dejar las cosas claras. ¿Tenemos otro caso, Jean-Pierre? Sí, quiero que sepa por acá, Rolly, que tengo otro caso y dice: mi padre y mi madre murieron hace 6 meses atrás. Somos 6 hermanos, pero no dejaron ningún testamento para la casa. Y ahora mi hermano que vivía con ellos dice que es de él, pero no hay ningún testamento. Esa es la típica, típica. Bueno, bien, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, la pregunta sería, ¿quién está llamado a heredar? Están llamados a heredar los 6 hijos, como expliqué anteriormente, pero nuestro procedimiento establece de alguna forma alguna ventaja, porque quien de los 6 se active en cuanto al proceso y establezca el mismo, puede de alguna manera excluir al resto que no se puede dar cuenta, y para eso tendrían que ponerse todos de acuerdo, o si hay una disyuntiva, como en este momento lo existe, estar pendiente frente al RUE, que es el Registro Único de Entrada, si alguno de sus hermanos lamentablemente ha activado un proceso de sucesión intestada porque no dejó testamento donde se establezca el tema de la casa. Pero quiero resaltar aquí y aprovechar que no lo había dicho anteriormente, que cuando vas a un proceso de sucesión testada o intestada, necesitas establecer todos los bienes, la cuantía a heredar, y en este caso que estamos hablando de la casa sería dividida a partes iguales por cada uno de los herederos. En caso de que uno de los hermanos active el proceso sin que el resto se dé cuenta, están en todo el tiempo para ingresar para participar del proceso en cualquier momento con un abogado. Simplemente que tienen que darse cuenta si ya se ha activado el mismo en función de que alguno de los hermanos pueda activarlo sin el resto. O sea, no es requisito que tengan que venir todos los hijos al proceso para activarlo, pero sí que todos serían herederos. Y se ve mucho el tema de los hermanos. Mi mamá en vida me heredó la casa y mi mamá me lo dijo porque yo fui la que cuidé más a mi mamá.
o yo me hice cargo más de mi papá, o en el momento donde tú no lo visitabas yo era el que estaba allí. Claro, y comienza este reclamo de las cosas que hiciste o no hiciste por tu mamá o por tu papá, y cuando llega el momento tú ves las peleas más catastróficas en las familias más unidas. Por bienes. No, y te faltó algo. Yo fui la que pagué la casa de mi mamá, por decirte algo. Pero si tú estás cubriendo ese gasto del bien de tu mamá y sabes que tienes otros hermanos, peor, ojo, sabes que tu mamá está casada, el primero llamado a heredar sería el esposo o la esposa. Entonces, si tú estás pagando el bien y tu objetivo es de alguna manera resarcir ese bien a tu nombre, excluyendo a tus hermanos o excluyendo al esposo de tu mamá, tú tienes que decirle a tu mamá que te deje una voluntad establecida como establece el procedimiento, porque al final tú no puedes llegar y decirle al juez, bueno, es que mi mamá me lo dijo y no existe constancia, porque para eso está el procedimiento de las tres formas de testar en un testamento común. Y lo más importante es quiénes pueden activar el proceso, porque muchas personas creen que porque conviví, por ejemplo, conviví con 5, 7 años con Rolly, yo automáticamente tengo un matrimonio de hecho, y no funciona así. Yo pude haber convivido 10 años con Rolando Sterling, pero si no tengo una declaración de matrimonio de hecho, no voy a heredar nada, porque para establecer un matrimonio de hecho debe cumplirse con el procedimiento, y mucha gente en Panamá asume que yo tengo 10 años con Rolly, yo estoy casada de hecho, ¿y dónde está la resolución que lo declara? No funciona así. Para ese efecto, si Rolly no tiene hijos y no está casado, pues tú tendrías que demostrar el vínculo y ver quién puede heredarlo, y de acuerdo al cuadro que expliqué al inicio, vuelvo al mismo, de afinidad y de consanguinidad, a Rolly lo puede heredar sus padres, lo puede heredar el hermano, si no estaba constituido el matrimonio de hecho. Entonces, es muy importante saber que cualquiera que sea la relación del causante en materia de testamento, tiene que ir frente a un juicio de sucesión. Y es muy importante también saberlo, que frente a las condiciones que estamos viviendo del COVID y la forma introspectiva que se te puede contagiar, es relativamente responsable tomar este tipo de decisiones que no tienen nada que ver, como lo dijo Michelle, es una decisión fría y de salvaguardar a tu familia de que después se deteriore mucho más, porque cada cual quiere hacer lo que le parece y no la última voluntad del causante. Pues tenemos otro caso vía WhatsApp, Jumpy. Sí, otro último caso por acá. Rolly dice, la casa está a nombre de los dos, falleció y no dejó testamento. Tengo una hija en común y yo pago la casa. Ahora el hijo de él, que es mayor de edad, me pide la mitad de la casa. Este está complicado. Espérate. No están casados, hay 2 hijos en común. Ok, listo, ya. Bien, ¿qué ocurre? Que como no hay un vínculo de matrimonio, quienes estarían llamados a heredar serían los hijos. Y dependiendo, que no lo dijo, si la hija o el hijo es mayor de edad o es menor de edad, habría que activar el proceso por medio de el representante legal, que en este caso sería la mamá. Pero lo importante aquí, muy interesante de este caso, es que el 50% de la casa le pertenece a los 2 hijos, tanto al que está afuera, que le está reclamando el derecho, como a la hija que ella tiene. Y de alguna manera tendrían que ir frente a un juicio de sucesión intestada, porque no existe testamento, o ponerse de acuerdo, porque lamentablemente al estar la casa dividida en partes iguales, aunque ella es la que la está asumiendo, eso es muy importante esta pregunta. La otra persona tiene derecho, porque usted paga una casa que pone a nombre de Rolly y mío, y a Rolly le pasa algo, y perdona que use tu ejemplo, Rolly. Resulta entonces que si Rolly tenía un hijo, ese 50% le va a tocar a toda la otra parte legal que tenga Rolly, ya sea que tenga 2 hijos por fuera. Entonces esto es muy importante, porque primero, la persona que está consultando no estaba casada, y segundo, hay hijos por fuera que no necesariamente es de esa relación, y aunque ella pague la casa, el 50%, según la norma, le va a tocar a ese hijo que está por fuera, igual que a su hija. Pero se entra en un problema legal civil de una manera que, si no se ponen de acuerdo, de verdad que es engorroso. Ay, Dios mío. Yo siempre he dicho, y Wesley, te agradecemos de verdad por esta entrevista, dejen todo escrito. Yo sé que, como bien lo dices tú, Michelle, hablar de la muerte es un tabú y que ya a su tiempo yo haré eso. Con esto del COVID hemos aprendido de que cualquier cosa puede ocurrir de la noche a la mañana. Yo creo que, Michelle, es dejar todo escrito, bien escrito, notariado, y pensar de que esto puede ocurrir a cualquiera edad. Una preguntita, Wisnik, rapidito. Si la persona está casada por bienes mancomunados, ahí ya no hay problema, o igual tiene que entrar en todo este proceso. Cuando me hablas de bienes mancomunados, me hablas de mutuo acuerdo, capitulaciones matrimoniales. Sí, o sea, digamos que cuando tú firmaste o cuando tú te casaste, te casas por bienes mancomunados, todo es 50-50,
lo estableces de esa manera, al momento de que uno de los dos fallece, automáticamente ese otro 50% va para la otra persona. No necesariamente. Tú No. estás hablando de capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales es aquel registro donde tú estableces después de 1995, si no lo haces, automáticamente la ley dice que lo que yo tengo le pertenece 50% a la otra persona. Para que eso no ocurra, por default, tendrías que hacer una capitulación matrimoniales de que, bueno, yo tengo esto y esto es mío y a partir de este momento todo lo que hagamos o construyamos dentro del matrimonio nos pertenece a los dos. Eso se llama capitulaciones matrimoniales. Y tampoco es automático. Tienes que ir a un juicio de sucesión Siempre. de tal forma que lo puedas demostrar. Entonces es importante esa pregunta. Yo creo que eso va a tener que ser otro programa. Ese otro Porque eso de las capitulaciones matrimoniales enreda mucho a las personas y el régimen de ganancia matrimonial, que son dos cosas distintas. Declarar qué es mío y qué no es mío, desde este momento debe ser parte del matrimonio, porque si no, la ley asume de que tú entendiste, porque como no hiciste capitulaciones, de que todos los bienes están divididos a partes iguales. Yo creo que recordarle siempre a la gente que nos siga en las redes sociales antes que me vaya, @Wisnik y @Así Somos Legalmente, para conocer de su derecho, porque no hay un poder más grande en este mundo, la educación y conocer de sus derechos. Yo no sé si con eso te contesté, Michelle, pero antes de irme tenía que dejar por ahí las redes sociales. Por supuesto que sí, ahí está, @Wisnik, Excelente. para que la puedan seguir y sobre todo para hacerle consultas. Ella siempre está haciendo lives con temas muy interesantes y temas que de pronto tú dices, eso no me compete, pero ¿y si sí? Y si pasa una tragedia que estamos viéndola en este momento y quedan tus hijos desprotegidos, queda tu pareja o la Escriba persona todo. que depende de ti, hay que pensar con cabeza fría. ¿Sabes que yo siempre tengo una anécdota? Cuando yo estaba niña y mis papás salían de viaje, siempre mi mamá y mi papá me sentaban y dije, Michelle, tú eres la hermana mayor. Mira, en esta bata voy a dejar guardada esta plata. Si no, llamas a no sé quién. Y yo me ponía histérica. Y yo decía, no me hablen de Puede eso. que pase. No, pero ¿por qué? Y mira, o sea, realmente, Claro. cuando lo ves con cabeza fría, tú tienes que saber por dónde empezar, qué hacer. Lo que pasa es que somos muy emocionales y no queremos enfrentar que es una posibilidad. O no queremos hablar de la muerte No queremos ni nada hablar de de la eso. muerte, pero como tú dices... Oye, por ahí les voy a dejar porque para que se emocionen cualquiera de los dos. El tema del régimen de ganancias matrimoniales y capitulaciones, que son dos cosas distintas porque la gente cree que no, es que lo mío es mío, no funciona así. Y el otro tema que les quiero dejar por ahí también es los registros de los hijos, las declaraciones judiciales y el reconocimiento, perdón, de los hijos. Uy, Y eso es importante ese es buen porque tema. muchas personas desconocen que tú puedes declarar el padre de tu hijo sin necesidad que él vaya, y la ley te permite del Tribunal Electoral hacer eso, y es importante. Así que les dejo esos dos temitas, un tercero si Muy quieren, con buen tema. mucho gusto, y me avisan. Entonces, aquí yo siempre ando El tercero que nos puede dejar la Wisnik puede ser lo que hace en los live en la noche. ¿Qué? Anoche estaba la Wisnik hablando de OnlyFans y me gustó ese tema. Oye, Ya, ya, sí. ese tema de OnlyFans y de Oye, ¿y tú sexo qué haces viendo servicio, OnlyFans? muy fuerte. Ya No, la vieron. Wisnik estaba hablando de ese Está tema, hablando Rolando Sterling. legalmente de Exacto, yo, wow, está interesante. Ah, porque la gente piensa que todas las cosas se hacen así facilito y la plata cae y no voy a declarar Exacto. impuestos y estas cosas y... No, fue ¿sabes interesante. qué, Rolly? Lo que aprendieron anoche del OnlyFans es que no solamente le das a aceptar términos, lee los términos, es importante, y la responsabilidad que lleva el divulgar las imágenes para que te la compre un suscriptor. Así que ese es señora. otro tema que está muy bueno, ¿ves? Por ahí me avisan y con mucho Sí, gusto, sí, sí. yo siempre estoy lista, pero como eso no era parte del... Hello, Vamos a Jean-Pierre, estar pendientes. satisfecho. Vamos a estar pendientes a ese tema de la Wisnik para aprender un poquito más. Oye, interesante de verdad, Wisnik, muchas gracias, de verdad que todos los días uno aprende algo diferente Así y es. ya sabes, escriba todo, no lo deje al azar, es que ya yo sabe que yo le dejo, no, nada, escríbalo.